Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos el contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenos días. Pues muy bien, don Guillermo, ya parece que nos liberamos de la posible helada temprana. Me refiero a que hace 2 años, en octubre del 2020, tuvimos el primer 2 y 3 de octubre, tuvimos una helada que afectó el campo del Estado de México y parte del altiplano. Disminuyó nuestro rendimiento de maíz y trigo. Pero bueno, pues ahora con esto del huracán Ian, pues a nosotros nos llega la parte favorable, cuando menos que no haya heladas. En próximos días parece que vamos a tener todavía algunas lluvias y eso beneficia pues a los cultivos que van atrasados, que se sembraron al último. Bien, pues precisamente por eso es el comentario hoy será por el Día Nacional del Maíz que se celebra hoy y también el retiro de plaguicidas altamente tóxicos para el ser humano. Adelante. Sí, tenemos que estar contentos por ese aspecto, porque algo que durante muchos años nosotros reclamábamos, que el gobierno estuviera de nuestro lado, y parecía que el gobierno de México representaba los intereses de Estados Unidos en contra de los intereses del campo de México, y eso nos llevó a la terrible dependencia o la insuficiencia alimentaria, en especial del maíz. Pero hoy, a partir de la cuarta transformación, la parte positiva, yo no puedo defender al 100 cosas que no conozco bien, pero hablando del tema de campo y sobre todo a partir del decreto del 31 de diciembre de 2020, se reforzó nuestra estructura gubernamental federal, en donde está Semarnat, Salud, el SADER, CONACYT, INIFAP, es decir, muchas instituciones que antes parecían parapeto, sobre todo COFEPRIS, que autorizaba todo lo que nos mandaban, aunque estuviera prohibido en Europa, y aquí se consumía, sea en el campo o en algunos otros aspectos. Por eso es muy importante que ahora no solamente se conmemora el Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre, sino que ya son 3 días, que es hoy, mañana y pasado mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México, pero además hay 200 y tantos eventos regionales, es decir, en todo el país, en especial pues Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, en donde pues perdura no solamente la siembra o el cultivo del maíz, sino todo lo que rodea el concepto cultural, religioso alrededor del maíz y la milpa. Entonces, pues digo, yo lo celebro además porque el gobierno federal en su conjunto está trabajando coordinado en todas esas dependencias. Entonces, destaco esto del decreto del 31 de diciembre de 2020 porque se está dando respuesta a través de la institución de ciencia que parecía un parapeto, el CONACYT, y que ahora empieza a dar resultados. Lo acaba de expresar su directora, la doctora María Elena Álvarez Bulla, respecto a las actividades que están desarrollando no solamente en el instituto, pues en los laboratorios, sino en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, gobiernos y comunidades campesinas, para desarrollar tecnología mexicana y dejar la dependencia de las transnacionales y en el caso concreto del glifosato. Entonces, pues eso es una forma de resistir
a la tendencia que traíamos de la Revolución Verde y a la colonización a través de las semillas y los agroquímicos. Entonces, nos debe enorgullecer que ahora este gobierno pues se ponga al frente de nosotros, se ponga al frente y haga el reconocimiento del maíz como centro de origen de México, y que defienda, bueno, primero que entienda el concepto milpa, y que eso se convierta en política pública para lograr de veras la autosuficiencia alimentaria. Entonces veo a estos funcionarios que nos están mostrando ya algunos resultados. Ahorita los voy a comentar. Pero en relación a cómo se hace, más allá de la celebración, va a haber en el Zócalo de la Ciudad de México, y el Estado de México está colaborando para instalar ahí algo que le llaman Festival del Maíz y la milpa. La milpa no es el terreno, la milpa es el consorcio, el conjunto de plantas, de microorganismos que conviven, que comparten, que prosperan, que se defienden y que sin depender de transgénicos y sin depender de agrotóxicos, se logra una dieta, al final de cuentas es el objetivo, una dieta integral, sana y sostenible, que no propicia desnutrición, obesidad o alguna otra enfermedad. No es solamente resolver un asunto de existencia en almacén de algún insumo, es algo muy integral, muy completo. Pero le decía de esto de que se convierte en un festival y que ya no es solamente un día, sino es un mes, y empezó desde, 40 días, desde el 5 de septiembre al 15 de octubre, porque se han estado desarrollando y se van a seguir desarrollando una serie de actividades en las que tienen que ver los diálogos, los recorridos de campo, las exposiciones de semillas, de variedades en campo, en desarrollo, en las parcelas, la degustación de muchos platillos, y por qué no, junto con ello la fiesta religiosa. Entonces, prácticamente es septiembre y parte de octubre en que se está dedicando este tema, y va más allá del maíz, pero el maíz está ahí en el centro, como es nuestra historia, y pues voy a repetir lo que ya hemos expresado, que el maíz en este momento del desarrollo de la humanidad y de todo el planeta, el maíz es la especie, es el cereal más cultivado en el mundo, el más importante, el que produce más toneladas, el que da más derivados, el que sostiene economías, el que sostiene una parte muy grande de la industria, el que puede derivar en alimentos, en forrajes, en refrescos, en etanol, en combustibles, en muchas cosas. Y bueno, recordando que la palabra maíz, sin el acento, viene de un vocablo cuyo origen tiene que ver con lo que sustenta la vida. Y pues usted sabe bien que en el Popol Vuh y en otras leyendas se reconoce que nuestros antepasados consideraban que nosotros nacimos del maíz, es decir, que el ser humano proviene del maíz. Cuando se dice hijos del maíz o hijos del maíz, pues no está tan lejos de esa leyenda o de ese mito, que puede tener mucho de verdad y que nosotros no lo hemos comprendido plenamente. Pero bueno, déjeme referirme al tema de las semillas, porque México está adherido al protocolo de Nagoya y
se refiere en este caso a que el gobierno de México estaba como dormido y no había pues hecho valer, no había defendido nuestros derechos respecto a la soberanía de la nación sobre sus recursos genéticos. Esta es la esencia del protocolo de Nagoya. Los recursos genéticos deben tener como prioridad, como prelación, el historial del cual vienen, y eso depende de los pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, y deben ser los primeros en usarlos, y si de ellos se derivara para la industria algún beneficio, los pueblos originarios deben de percibir también parte de esos beneficios materiales o económicos. Pero también, como se entiende, que estas semillas que se vuelven comerciales por las empresas, antes pasaron por un primer paso que se llama colecta. Es decir, no inventaron, las empresas nunca han inventado, no han creado en laboratorio ninguna semilla. Partieron de semillas, de especies, ¿cómo se dice? Ya de un historial de trabajo por cientos de generaciones, o siguen siendo con sus parientes silvestres. Entonces, a partir de esa colecta, quien pretenda obtener lucro de esas semillas tiene que reconocer el primer derecho, y ese derecho tiene que ver también con el uso sobre la consulta. Se tiene que consultar a los pueblos de donde se tomó esa primera colecta y proteger, ese es otro derecho, proteger esa semilla original de los que puedan ser derivados o semillas derivadas de ese primer recurso genético. Entonces, es algo que deberemos de estudiar un poquito más, incluso yo lo tengo como un reto personal, porque pues habla de conceptos pues ya un poco más para especialistas de la genética, incluso pues asuntos jurídicos, pero que vale la pena traducirlos o bajarlos a un lenguaje más coloquial, más entendible, pues para nosotros como productores o como consumidores, a ver qué consumimos. Entonces hoy se sabe ya que, por ejemplo, productos que tuvieron contacto con el glifosato y después son consumidos, por ejemplo, devienen, y esto ya está comprobado principalmente en Estados Unidos, en daño renal y propensión a la diabetes. En el 94 en Estados Unidos se empezó a usar ya masivamente y a tener estadística de las consecuencias de consumir productos que recibieron glifosato. Entonces, ¿por qué en México se seguía usando? Por eso yo aplaudo, lo he hecho en otras ocasiones, el decreto de López Obrador del 31 de diciembre de 2020. Entonces, eso ha llevado a que no solamente Semarnat, en este caso, haga efectivo el protocolo de Nagoya y proteja nuestros recursos genéticos, en especial el maíz, pero hay otras especies, en donde llevan no solamente el aspecto biológico, la composición genética, sino lo que lo rodea, que es la cultura y el conocimiento, y por qué no decir el pensamiento de las comunidades que lo fueron desarrollando y trabajando y lo mantienen. Y lo mantienen no solo porque sea la fuente económica, sino porque tiene pues su aspecto espiritual. ¿Por qué nosotros veneramos nuestras semillas? ¿Por qué el 2 de febrero las llevamos a bendecir? ¿Por qué se hace la ofrenda en noviembre
el Día de los Muertos y por qué aparece ahí el maíz junto con otras especies. Entonces, ese pensamiento, ese sentimiento va ligado a las semillas, a nuestras semillas. Entonces, qué bueno que Semarnat se puso las pilas y está ahora no solamente defendiendo en las instituciones, sino que lo baja al pueblo para que nosotros tengamos todos elementos de juicio y, por qué no, también motivo de orgullo. Entonces, en el CONACYT se está trabajando con base pues en los sistemas agroalimentarios propios y están desarrollando agricultura ecológica sin glifosato. Entonces, cuando digo están trabajando es porque ya presentaron un primer, ¿cómo se dijera? Una primera etapa en donde definen un plan de manejo en donde no se usan ni glifosato ni ningún herbicida. Es decir, están rescatando el conocimiento tradicional del conocimiento de las especies de hierbas que le llaman arbences, que ya no es el concepto de malezas que impuso la Revolución Verde, en donde toda presencia de cualquier especie que no sea el cultivo, pues era una maleza y había que eliminarla. Entonces, en este caso, hay hierbas que no hacen daño, hay otras que abonan o ayudan al propio cultivo. Entonces, también, además del plan de manejo, se han estado trabajando en base a conocimiento de laboratorio, pero también el conocimiento de las comunidades, los bioherbicidas. Y de ellos se destaca, por ejemplo, que los aceites esenciales de clavo y canela pueden servir para disminuir algunas especies que no son el cultivo y que antes se llamaban malezas. Entonces, en esto, además de las instituciones, se fueron formando lo que se le llama redes campesinas. Y en esto de las redes campesinas, pues se sigue trabajando para adecuar, ir probando, desarrollando esta forma de producir agroecológica y que quiere decir sin agrotóxicos. Entonces, por último, déjeme comentar que apenas hace 3 días en la Cámara de Diputados se logró un acuerdo por unanimidad y lo propuso un diputado priista y se refiere a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, que ya existía, pero que se modificaron algunos artículos para señalar y prohibir 180 plaguicidas de alta peligrosidad. ¿Y por qué se tiene que 180? Porque estos ya fueron identificados en otros países en donde México tiene firmados tratados internacionales y de ahí se deriva que en México se pueden ya prohibir, ya sin mayor investigación, se prohíben porque precisamente fueron prohibidos y con base en estos tratados lo que un país haya determinado puede aplicar para los que son firmantes, en este caso México. ¿Quién es el garante de que esta prohibición se vaya ejecutando? Pues el gobierno federal, a través de varias dependencias. Va por delante Semarnat, pero también SADER y otras. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues dejar de autorizar la importación o la producción, la distribución, la comercialización y, por supuesto, pues vigilar que ya los que estaban en las bodegas, en el stock de los distribuidores, si se puede, se regresen o se destruyan, y si se tienen que aplicar todavía, bueno, pues que ya sea lo último que se tenga que usar,
porque está comprobado, súper comprobado, que causan daño a la salud y daño al ambiente. Entonces, en este momento, el CONACYT, esa parte me gusta, porque yo nunca sabía qué hacía CONACYT en el campo o cuánto se gastaba. En este momento hay 62 proyectos en todo el territorio nacional. Se le aplican 165 millones en este año, solamente para estar desarrollando alternativas para no usar el glifosato en la agricultura en general. En México se estaba usando, en México y en Estados Unidos también, el 35% del glifosato en maíz, y el 15% en cítricos, en soya y ya en menor proporción otros cultivos. Pero imagínense que en maíz se está usando la mayor proporción de este herbicida. Entonces eso es lo que puedo comentar el día de hoy, y bueno, pues lo invito porque ahora sí ya estamos conscientes que no va a haber heladas en los principios de octubre y podemos comer elotes otras 2 semanas, don Guillermo. Perfecto. Pues esa es la buena. Muy bien. Y hay que seguir festejando el maíz. Exacto. Bien, pues le agradezco mucho su comentario. A usted, don Guillermo, buen día. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.